Hola, muy buenas a todos, amigas y amigos de YouTube. Sean bienvenidos a su canal que les ayudará a mejorar cada día en Brawl Stars. Como vieron en el título del video de hoy les daré algunos consejos de cómo usar a Sandy de Brawl Stars. Sin más que decir, vamos con los consejos. En el primer consejo vamos a hablar de las estelares. En cuanto a estelares, yo recomendaría ambas, ya que ambas estelares son bastante buenas, por lo que podrás escoger la que más te guste. En cuanto a gadgets, obviamente sería el segundo, ya que el primero es un poco flojo, pero el segundo es el mejor para Sandy. Si eres alguien que juega muy pasivo y muy controlado en la partida, yo aquí te recomendaría que lleves la segunda estelar, porque juegas más pasivo, con más de control y más relajado. Para los que juegan más agresivo y quieren ganar rápidamente, obviamente yo recomendaría la primera, porque con esa haces más daño, por lo que harás una gran presión a los rivales que los hará retroceder, y así podrías ganar fácilmente el modo que estés, ya sea balón brawl o atrapagemas. Bueno, ahora pasemos a los mejores modos para jugar a Sandy. En el primer modo sería atrapagemas, ya que aquí cuando Sandy cargue su ulti, al lanzarla al medio, los rivales jugarán más defensivo porque no sabrás a dónde estás, por lo que retrocederán y podrás engancharlos con tu equipo. Yo te recomendaría la primera estelar para hacer una gran presión y así quitarle las gemas y así ganar fácilmente. Principalmente Sandy juega la de lado en atrapagemas, al igual que los otros modos que ahorita te los daré a continuación. El segundo modo de juego para Sandy sería balón brawl. Aquí también va perfectamente, aquí es donde más se juega principalmente. Por lo que he visto, aquí la gran mayoría se sube a Sandy a rango 35 o 30 en este modo de juego, por lo que será muy fácil si tienes un equipo para subírtela a rango 30 o 35 o incluso rango 35. Y el último modo de juego sería zona restringida, aunque casi la gran mayoría de las personas no lo juegan. Aquí va perfectamente Sandy, por lo que al igual que tener la super tanto atrapagemas como aquí en este modo de juego, al tenerla y lanzarla al medio generarás una gran presión, por los que los rivales pelearán con más cuidado porque no sabrán a dónde estás y los atacarás por sorpresa. Aquí también va perfectamente, por lo que si te la quieres subir, aquí también va muy bien. Bueno, ahora pasemos a cómo usar el gadget de Sandy. Aquí yo te lo recomendaría usarlo cuando veas que un compañero tuyo está teniendo problemas con otro brawler, para que así lo duermas y así lo puedan matar juntos, para que así puedan ganar más presión. Otro consejo también es que cuando estés en atrapagemas también si lo tires el que tenga las gemas, para que así no se pueda escapar tan rápido y así puedan alcanzarlo a matar. Otro sería que cuando vayan a marcar gol los duermas, para que así no puedan marcar. O también para cancelarles la ulti, un ejemplo sería Frank, ya que cuando se lo lanzas le cancela la ulti porque lo duermes. Y otros brawlers también. Hey tú, si te has quedado en esta parte del video, nuestra amiga Jackie los invita a responder la siguiente pregunta. Y la pregunta del video de hoy sería: ¿a ustedes les gusta jugar Sandy? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Ahora sí, sigamos con este video. Bueno, ahora pasemos a los roles favorables para Sandy. El primero sería Tara, ya que obviamente Sandy revienta a Tara fácilmente por su gran daño que hace sus básicos. Tara le va a ganar a Sandy al menos que ya tenga la super, pero mientras no tenga la super Tara, Sandy va a seguir ganando. Los otros roles serían los lanzadores, que serían Dynamite, Barley y Tick, ya que pues tienen muy poca vida, pues los vas a reventar demasiado fácil. Sí que te podrían reventar al menos que el equipo rival los juegue muy bien. Los otros roles serían Colt, Piper, Bea y Poco, obviamente porque Colt tiene muy poca vida y pues puede que les gane, al menos que esté fuera de su rango. Ahí sí te podía reventar, al igual que Bea. Otros roles que se me olvidó mencionar eran Jessie y Mr. P, ya que mientras no tengan torreta obviamente se les va a hacer muy fácil. En el caso de Jessie va a ser eso, ya que mientras Jessie no tenga torreta obviamente la vas a reventar. Y ya cuando tenga torreta obviamente ya se te va a hacer un poco difícil, pero mientras no tenga torreta Jessie la vas a reventar demasiado. Bueno, ahora vamos a pasar con los roles desfavorables para Sandy. El primero sería el primo, ya que el primo obviamente si se te lanza muy bien con la super, obviamente te va a reventar demasiado, pues obviamente carga demasiado su super actualmente, ya que al recibir hacer daño carga muy rápido su super. El otro sería Frank,
ya que obviamente si te lanza la super muy bien, pues te va a reventar demasiado. Incluso Jackie, ya que pues si te atrae con la super te van a reventar demasiado, que con su gadget que aumenta su velocidad te va a alcanzar y te va a reventar. La otra sería Rosa, obviamente que cuando active su super con su escudo, obviamente se te va a hacer muy difícil destruirla. La otra sería Vivi, porque pues te va a batear hacia atrás y pues te va a reventar. Y si se activa el gadget, obviamente pues se te hará muy difícil. El otro sería Bull, pero es que aquí también puede que dependa mucho cómo lo juegues, porque ambos podrían ganar, así que esto ya va a depender cómo lo juegue. El otro sería Edgar. A Edgar también, al igual que Bull, esto va a depender por la skill, porque si le puedes hacer, lo puedes matar a Edgar si te activas el gadget, el segundo obviamente, lo vas a dormir, puede que lo destruyas fácilmente. Pero cuando se te acaben los gadgets, obviamente Edgar te va a reventar. Y el último sería Boost, ya que si te engancha obviamente bien con la super, te va a reventar demasiado fácil. Bueno, y estos serían los consejos, amigas y amigos de YouTube. Espero y les sirva para que así puedan subir a su Sandy. Si es así, los invito a que se suscriban para que no se pierdan más de este tipo de contenido. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.